el contexto histórico y los orígenes del beato Bernardo de St. A finales del siglo XI, Europa vivía un tiempo de contrastes profundos. Por un lado, la fe cristiana impregnaba cada rincón de la vida social. Por otro, muchos monasterios, especialmente los más antiguos y ricos, comenzaban a alejarse del ideal evangélico de pobreza, silencio y oración. Las abadías poseían tierras, poder y influencia política. La vida monástica, que había nacido como una huida radical del mundo para buscar a Dios en soledad y obediencia, corría el riesgo de convertirse en una vida cómoda, respetable, pero espiritualmente tibia. En este escenario histórico surge la figura del beato Bernardo de St. como respuesta providencial a un clamor silencioso dentro de la Iglesia. Bernardo nació en una Europa profundamente marcada por la Reforma Gregoriana, un movimiento que buscaba purificar la Iglesia de abusos, devolverle su autoridad espiritual y reafirmar la centralidad de Dios frente a los intereses humanos. Desde joven, Bernardo creció escuchando historias de santos monjes, padres del desierto y grandes fundadores que habían abandonado todo para seguir a Cristo pobre y obediente. Aquellos relatos no eran para él simples recuerdos del pasado, sino una llamada viva, una inquietud interior que lo empujaba a buscar algo más que una fe acomodada. El mundo en el que Bernardo dio sus primeros pasos estaba lleno de ruido en guerras feudales, ambiciones familiares, alianzas políticas y una religiosidad externa que muchas veces no tocaba el corazón. Sin embargo, también era un tiempo fértil para los grandes ideales. Muchos hombres y mujeres sentían que la Iglesia necesitaba testigos radicales, personas dispuestas a vivir el Evangelio sin concesiones. Bernardo fue uno de ellos. Desde sus primeros años, mostró una sensibilidad especial hacia el silencio, la oración y la búsqueda sincera de la verdad. El monasterio de Cluny, que durante siglos había sido un faro de espiritualidad, comenzaba a ser cuestionado por su riqueza y su compleja organización. En contraste, surgían pequeños grupos de monjes que deseaban volver a la regla de San Benito en su forma más simple y estricta. No querían innovar doctrinas, sino regresar a la esencia ora et labora, oración y trabajo, vividos en pobreza real, obediencia sincera y comunidad fraterna. En este contexto nace la experiencia de St. Un lugar apartado, austero, casi inhóspito, donde se buscaba vivir solo para Dios. Bernardo conoció este movimiento cuando aún estaba en gestación. No fue atraído por promesas humanas, sino por la radicalidad del proyecto en una vida escondida, silenciosa, sin honores ni seguridades. El entorno histórico no facilitaba esta decisión. Abandonar las expectativas familiares, renunciar a una posible carrera eclesiástica cómoda y elegir un camino de sacrificio era visto como una locura. Pero para Bernardo, esa locura era precisamente el Evangelio vivido sin filtros. Los orígenes del beato Bernardo de St. no pueden entenderse sin este choque entre dos visiones de fe, una acomodada y otra radical. Él encarna a una generación que, cansada de palabras, buscaba hechos, cansada de estructuras, buscaba santidad, cansada del ruido, buscaba silencio. Su historia no comienza con milagros ni gestas visibles, sino con una decisión interior profunda: dejar que Dios lo fuera todo. Así, el contexto histórico se convierte en el terreno fértil donde germina su vocación. Bernardo no huye del mundo por desprecio, sino por amor a una vida más plena en Dios. Su origen no es el de un reformador rebelde, sino el de un creyente obediente que escucha el latido de la Iglesia y responde con su vida. Desde este primer paso, se prepara el camino para una existencia que marcará profundamente la espiritualidad monástica y dejará una huella que aún hoy sigue hablando al corazón de quienes buscan a Dios sin reservas. La llamada interior y la elección radical de la vida monástica. La vocación del beato Bernardo de St. no fue un impulso repentino ni una huida emocional del mundo, sino una llamada interior que fue creciendo en silencio, como una llama que no hace ruido, pero que no se apaga. En una época donde muchos entendían la fe como tradición heredada o deber social, Bernardo comenzó a experimentar algo distinto, una inquietud profunda del corazón, una sed de Dios que ninguna comodidad podía saciar. No se trataba de miedo al mundo, sino de un amor tan grande por Dios
que todo lo demás comenzaba a parecer secundario. Desde joven, Bernardo sintió que su vida no podía quedarse en la superficie. Las celebraciones religiosas, los rezos repetidos y las normas externas ya no le bastaban. Él quería vivir lo que rezaba, encarnar el evangelio en cada gesto cotidiano. Esta tensión interior lo acompañaba día y noche. Mientras otros buscaban seguridad, prestigio o alianzas familiares, él escuchaba una voz más profunda que le decía: «Déjalo todo y sígueme». No era una voz audible, sino una certeza interior que se volvía cada vez más clara. La llamada de Dios se manifestó también como una lucha. Bernardo no idealizaba la vida monástica. Conocía sus exigencias, sus renuncias y su dureza. Sabía que entrar en todo significaba abrazar el silencio, el trabajo manual agotador, la pobreza real y una obediencia que no dejaba espacio al ego. Precisamente por eso, su decisión tuvo un valor tan grande. No fue atraído por una vida fácil, sino por una vida verdadera. En el fondo de su corazón, Bernardo comprendió que Dios no lo llamaba a hacer cosas extraordinarias, sino a vivir de manera extraordinariamente fiel. La radicalidad de su elección no estaba en gestos llamativos, sino en la entrega total. Renunciar a los planes personales, al control del propio tiempo y a las seguridades humanas era, para él, la forma más pura de amar a Dios en su sí fue completo, sin condiciones ni reservas ocultas. La entrada en la vida monástica fue el momento en que esa llamada interior se convirtió en acción concreta. Cruzar el umbral del monasterio de todo no fue solo cambiar de lugar, sino cambiar de centro. A partir de ese instante, Dios sería el eje de cada hora, de cada respiración, de cada pensamiento. La campana marcaría el ritmo del día, la comunidad sería el espacio de santificación y el silencio, el lenguaje principal del alma. Bernardo entendió muy pronto que la vida monástica no era una huida del mundo, sino una intercesión por él. Mientras otros combatían con armas o palabras, el monje combate con la oración, el ayuno y la fidelidad escondida. Esta conciencia le dio una paz profunda en su vida, aunque oculta a los ojos del mundo. Tendría un valor inmenso ante Dios. Nada se perdería, ningún sacrificio sería inútil. La elección radical de Bernardo también fue una respuesta profética. En una sociedad marcada por el exceso y la ambición, su pobreza hablaba más fuerte que cualquier sermón. En un tiempo de ruido y disputas, su silencio se convertía en una predicación viva. En una iglesia tentada por el poder, su obediencia recordaba que la verdadera autoridad nace del servicio y la humildad. Esta parte de su historia nos revela que la santidad comienza siempre en el interior. Antes de las obras visibles, hay una decisión secreta. Antes del testimonio público, hay una lucha silenciosa. Antes del fruto, hay una raíz escondida. Bernardo eligió escuchar esa llamada interior y responder sin medias tintas. Su vida monástica no fue un refugio, sino un altar donde cada día se ofrecía entero a Dios. Así, la llamada interior del beato Bernardo de todo se transforma en un ejemplo eterno. Dios sigue llamando, no siempre con ruido, sino con una voz suave que pide totalidad. Quien se atreve a escucharla y responder, como él, descubre que perderlo todo por Dios es, en realidad, ganarlo todo. La vida en todo silencio, trabajo y fidelidad absoluta a Dios. La llegada del beato Bernardo a todo marcó un antes y un después en su vida espiritual. Lo que había sido una llamada interior, ahora se convertía en una experiencia concreta, exigente y profundamente transformadora. Todo no era un lugar cómodo ni atractivo desde una mirada humana. Era austero, pobre, apartado y marcado por un ideal claro: volver a la pureza original de la vida monástica, sin concesiones, sin adornos innecesarios y sin tibiezas espirituales. Allí, Bernardo comprendió que el verdadero camino hacia Dios pasaba por la sencillez radical. La vida cotidiana en todo estaba construida sobre tres pilares inseparables: oración, trabajo y silencio. El día comenzaba antes del amanecer, cuando el cuerpo aún reclamaba descanso. Al sonido de la campana, los monjes se levantaban para alabar a Dios en la oscuridad, ofreciendo las primeras horas del día como sacrificio. Para Bernardo, este ritmo no era una carga, sino una escuela de libertad interior. Cada renuncia al confort fortalecía su entrega
y afinaba su atención a la presencia de Dios. El silencio ocupaba un lugar central en la vida del monasterio. No era un vacío, sino un espacio sagrado donde el alma aprendía a escuchar. En ese silencio, Bernardo descubrió sus propias debilidades, sus miedos y sus resistencias. Pero también la misericordia constante de Dios al calar no era reprimir, sino ordenar el corazón. Cada palabra evitada se transformaba en una oración más profunda, más verdadera, más desnuda ante Dios. El trabajo manual, duro y repetitivo, era otra dimensión esencial. Cultivar la tierra, construir, limpiar, cargar peso o soportar el frío no eran tareas secundarias, sino actos de obediencia y humildad. Bernardo aprendió que el sudor también puede ser oración cuando se ofrece con amor. En una época donde muchos buscaban privilegios, incluso dentro de la iglesia, Tao proponía lo contrario: manos ásperas, cuerpos cansados y corazones vigilantes. La pobreza no era solo material, sino espiritual. En Tao se renunciaba al exceso, a la acumulación y a la vanidad. Las vestimentas eran sencillas, la comida frugal y los espacios desnudos. Para Bernardo, esta pobreza era una forma de verdad. Nada distraía el alma de lo esencial. Al desprenderse de lo superfluo, el monje se volvía más disponible para Dios y para los hermanos. Cada carencia se convertía en una oportunidad de confiar más profundamente. La obediencia vivida en comunidad fue otro gran aprendizaje. No se trataba de obedecer por miedo, sino por amor. Someter la propia voluntad era una manera concreta de imitar a Cristo obediente hasta el final. Bernardo comprendió que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que Dios quiere. Esta obediencia cotidiana, silenciosa y a veces difícil, fue puliendo su carácter y fortaleciendo su fe. En Tao, Bernardo también descubrió el valor de la fraternidad. La santidad no se construía en soledad absoluta, sino en la convivencia con otros hombres frágiles, con virtudes y defectos. Aprendió a soportar, perdonar, esperar y servir. La comunidad se convirtió en un espejo donde Dios le mostraba tanto sus sombras como sus posibilidades de crecimiento. Amar al hermano concreto era parte esencial de amar a Dios. Con el paso del tiempo, la fidelidad de Bernardo a este estilo de vida fue dando fruto. Su coherencia silenciosa se volvió un testimonio vivo. Sin buscar protagonismo, su ejemplo comenzó a iluminar a otros. Su vida demostraba que la reforma auténtica de la Iglesia no comienza con discursos, sino con corazones convertidos. Tao, gracias a hombres como él, se transformó en un faro de renovación espiritual. Esta etapa revela una verdad profunda. La santidad se forja en lo cotidiano, en la constancia y en la fidelidad a lo pequeño. Bernardo no realizó gestos espectaculares en esos años iniciales, pero cada día vivido con entrega total fue construyendo una obra inmensa ante los ojos de Dios en el silencio de Su alma fue moldeada para convertirse en instrumento de una renovación que trascendería su propio tiempo. El nacimiento de una misión en Bernardo y la expansión espiritual que transformó a la Iglesia. La vida escondida de Bernardo en Tao, marcada por el silencio, la obediencia y la austeridad, no estaba destinada a permanecer oculta para siempre. Dios, que lo había formado pacientemente en la humildad, comenzó a mostrar que aquella fidelidad silenciosa tenía un propósito más amplio. Sin buscarlo, sin planearlo y sin ambicionarlo, Bernardo se convirtió en una de las figuras más influyentes de la renovación espiritual de su tiempo. Lo que había comenzado como una conversión personal se transformó en una misión que alcanzaría a toda la Iglesia. La comunidad de Tao, inicialmente pequeña y frágil, empezó a crecer de manera sorprendente. Hombres de distintas regiones, atraídos por la radicalidad evangélica y la coherencia de vida de los monjes, pedían ingresar. No venían por fama ni por seguridad, sino por hambre de Dios. En medio de este crecimiento, Bernardo destacó no por imponer autoridad, sino por irradiar autenticidad. Su vida hablaba con más fuerza que cualquier discurso. Cuando llegó el momento de fundar nuevas comunidades, los superiores vieron en Bernardo al hombre indicado. No era el más experimentado ni el más elocuente, pero sí el más profundamente arraigado en Dios. Así nació la misión que marcaría su vida: llevar el espíritu de Tao a nuevos lugares
sin perder su esencia. Bernardo fue enviado a fundar una nueva abadía, que más tarde sería conocida como Claroval, un nombre que resonaría en toda la cristiandad. La fundación de Claraval no fue sencilla. El lugar era inhóspito, el clima duro y los recursos escasos. Sin embargo, Bernardo no vio obstáculos, sino oportunidades para confiar. Donde otros habrían retrocedido, él avanzó con fe. Sabía que la obra no dependía de la fuerza humana, sino de la fidelidad a Dios. Bajo su guía, la comunidad creció en número y sobre todo en profundidad espiritual. Bernardo no gobernaba desde el poder, sino desde el ejemplo. Compartía el trabajo más duro, respetaba el silencio común y vivía la misma austeridad que pedía a los demás. Esta coherencia generó una autoridad moral incuestionable. Los monjes no lo seguían por obligación, sino porque veían en él un reflejo del evangelio vivido con radicalidad y amor. Su liderazgo estaba cimentado en la humildad y en una intensa vida interior. La expansión no se detuvo en Claraval. Desde allí surgieron numerosas fundaciones que replicaban el mismo espíritu en pobreza, oración, trabajo y obediencia. Cada nueva comunidad era una extensión de aquella visión inicial, al volver a lo esencial. Bernardo entendía que crecer no significaba diluir el carisma, sino custodiarlo con mayor responsabilidad. Por eso insistía en la fidelidad a la regla y en la vigilancia del corazón. Su influencia comenzó a trascender los muros del monasterio. Obispos, sacerdotes y laicos buscaban su consejo. Reyes y autoridades eclesiásticas lo escuchaban con respeto. Sin embargo, Bernardo nunca perdió su identidad monástica. Aun cuando era llamado a intervenir en asuntos importantes, regresaba siempre al silencio del claustro. Sabía que su fuerza provenía de la oración, no del reconocimiento humano. Esta etapa de su vida revela una enseñanza profunda. Dios exalta a quien no se exalta a sí mismo. Bernardo no construyó su misión desde la ambición, sino desde la obediencia. Cada paso fue una respuesta a una llamada concreta, no un proyecto personal. Así, su vida se convirtió en un canal por el cual Dios renovó comunidades enteras y reavivó el fuego espiritual de su tiempo. La misión de Bernardo demuestra que la verdadera reforma nace desde dentro. No se trata de cambiar estructuras externas, sino de formar corazones fieles. Su obra perduró porque estaba fundada sobre la roca de una vida entregada por completo a Dios. En este punto de su historia, queda claro que el monje silencioso de St. había sido preparado para mucho más. Ser luz para su generación sin dejar de ser siervo. Influencia, legado y expansión del ideal cisterciense. A medida que el tiempo avanzaba, la figura del beato Bernardo de St. dejó de ser solo la de un monje ejemplar para convertirse en un verdadero punto de referencia espiritual para su época. Sin buscar protagonismo, su vida y su forma de entender la vocación monástica comenzaron a influir profundamente en la Iglesia y en la sociedad cristiana. El ideal cisterciense, vivido con autenticidad y coherencia, se expandió como una respuesta clara a la sed de Dios, que muchos experimentaban en medio de un mundo marcado por tensiones, excesos y confusión espiritual. El legado de Bernardo no se construyó con discursos grandilocuentes ni con estrategias humanas, sino con una fidelidad constante a lo esencial. Allí donde surgía una nueva comunidad cisterciense, se repetía el mismo espíritu: vida sencilla, oración intensa, trabajo humilde y una obediencia que nacía del amor. Bernardo insistía en que la expansión no debía comprometer la pureza del carisma. Crecer no significaba multiplicar números, sino reproducir corazones convertidos. Bajo su influencia, el Cister se convirtió en un auténtico movimiento de renovación espiritual. Monasterios fundados siguiendo este ideal comenzaron a florecer en distintas regiones, transformando tierras abandonadas en espacios de oración y trabajo. Aquellos lugares, antes silenciosos y desolados, se convirtieron en centros de vida cristiana, donde el canto de los salmos marcaba el ritmo de los días y la labor cotidiana se ofrecía como alabanza a Dios. El impacto del beato Bernardo trascendió el ámbito estrictamente monástico. Su ejemplo influyó también en clérigos y laicos que, aunque no abrazaron la vida religiosa, se sintieron llamados a vivir su fe con mayor profundidad
y coherencia. Bernardo mostraba que la santidad no es un ideal abstracto, sino una respuesta concreta y diaria al amor de Dios. Su vida era una predicación silenciosa que invitaba a la conversión del corazón. Uno de los aspectos más significativos de su legado fue la manera en que entendía la autoridad espiritual. Para Bernardo, gobernar no era dominar sino servir. El abad debía ser padre antes que juez, guía antes que señor. Esta visión influyó decisivamente en la forma de organizar las comunidades cistercienses y dejó una huella duradera en la espiritualidad monástica. La autoridad, vivida desde la humildad, se convirtió en un medio para conducir a las almas hacia Dios. Bernardo también dejó como herencia una profunda valoración del silencio y de la vida interior. En un mundo donde las palabras sobraban y la interioridad se descuidaba, él enseñó que el silencio no es vacío, sino espacio para que Dios hable. Este énfasis en la escucha interior se convirtió en una de las señas de identidad del cister y en una enseñanza que sigue siendo actual para los cristianos de todos los tiempos. La expansión del ideal cisterciense no fue uniforme ni exenta de dificultades. Hubo momentos de tensión, incomprensiones y desafíos internos. Sin embargo, la solidez espiritual que Bernardo había sembrado permitió que las comunidades resistieran las pruebas. El secreto de esa perseverancia estaba en volver siempre a lo esencial, a la regla, la oración y la vida fraterna vivida con sinceridad. Con el paso de los años, el nombre de Bernardo quedó unido de manera inseparable al espíritu de C.T., no como un fundador en el sentido estricto, sino como un testigo fiel que supo encarnar y transmitir un ideal. Su legado no se mide solo en monasterios fundados, sino en vidas transformadas. Cada monje que abrazó la austeridad con alegría, cada comunidad que eligió la fidelidad antes que la comodidad, llevaba impresa la huella de su testimonio. Esta parte de su historia nos recuerda que las obras que nacen de Dios no se agotan con el tiempo. El legado del beato Bernardo de C.T. sigue vivo, porque se apoya en una verdad eterna. Solo quien se vacía de sí mismo puede ser instrumento de una obra que trasciende generaciones. Muerte santa, veneración y mensaje espiritual del beato Bernardo de C.T. La vida del beato Bernardo de C.T. se fue apagando como una lámpara que ha cumplido fielmente su misión, sin estruendo, sin protagonismo, pero dejando una luz que permanece. Tras años de entrega silenciosa, de obediencia constante y de amor radical a Dios, Bernardo llegó al final de su camino terrenal, con el corazón lleno de paz. Su cuerpo, debilitado por la austeridad y el trabajo, reflejaba una vida gastada por completo para el Señor. En sus últimos días, Bernardo no habló de logros ni de fundaciones. No hizo balance humano de su obra. Su mirada estaba fija en Dios, en sus palabras, pocas y sencillas. Eran un eco de lo que siempre había vivido, en confianza absoluta en la misericordia divina. Para él, la muerte no era una derrota, sino el encuentro definitivo con aquel a quien había buscado en el silencio, en la oración y en la renuncia diaria. Cuando finalmente entregó su alma, la comunidad no sintió solo tristeza, sino una profunda certeza espiritual. Había muerto un monje, pero nacía un testigo eterno. Su ejemplo comenzó a ser recordado, transmitido y venerado, no por milagros espectaculares, sino por la coherencia de una vida totalmente entregada. Bernardo fue reconocido como beato porque su santidad no fue ocasional, sino constante. No fue ruidosa, sino fiel. La veneración al beato Bernardo de C.T. creció con el tiempo. Los monjes veían en él un modelo claro de lo que significa vivir la regla con amor. Los fieles encontraban en su historia una invitación a volver a lo esencial. Su vida recordaba que la verdadera grandeza no está en el poder ni en el reconocimiento, sino en la fidelidad cotidiana a Dios, incluso cuando nadie mira. El mensaje espiritual que deja Bernardo es profundamente actual. En un mundo acelerado, saturado de ruido y de ambición, su testimonio grita en silencio una verdad olvidada. Dios se encuentra en lo sencillo, en lo escondido, en el corazón que se vacía para dejar espacio a la gracia. Bernardo no buscó cambiar el mundo directamente, se dejó transformar por Dios, y esa transformación cambió todo a su alrededor. Su muerte no cerró una historia, sino que la abrió a nuevas generaciones. Cada comunidad que vive la austeridad con alegría
Cada cristiano que elige la coherencia antes que la comodidad continúa su legado. El beato Bernardo de Ct. sigue enseñando que la santidad no es privilegio de unos pocos, sino llamada para todos. Oración al beato Bernardo de Ct. Beato Bernardo de Ct., testigo fiel del silencio, la obediencia y la humildad. Enséñanos a buscar a Dios por encima de todo. Ayúdanos a vivir con un corazón sencillo, a amar la oración y a aceptar la renuncia como camino de libertad. Intercede por nosotros para que, en medio del ruido del mundo, sepamos escuchar la voz de Dios y responder con fidelidad cada día. Amén. Llamado a la acción. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este mensaje. Suscríbete para seguir conociendo vidas que inspiran fe y deja en los comentarios ¿qué aspecto de la vida del beato Bernardo te desafía más hoy? Tu participación ayuda a que más personas descubran el camino de la santidad vivida en lo cotidiano.